Ya no hay más dolor, porque el Señor llegó a mi vida y me transformó. Mi deseo es siempre servirle, aunque débil esté, porque su amor me hizo libre. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todo el corazón, estoy apasionado por Jesús, Él rescató mi vida con su amor. Estoy apasionado por aquel que me salvó. Estoy apasionado por Jesús, por Él es que yo puedo soñar. Estoy apasionado, en Él tengo libertad. En mi corazón hay alegría, ya no hay más dolor, porque el Señor llegó a mi vida y me transformó. Mi deseo es siempre servirle, aunque débil esté, porque su amor me hizo libre. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todo el corazón, estoy apasionado por Jesús, Él rescató mi vida con su amor. Estoy apasionado por aquel que me salvó. Estoy apasionado por Jesús, por Él es que yo puedo soñar. Estoy apasionado, en Él tengo libertad. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todo el corazón, estoy apasionado por Jesús, Él rescató mi vida con su amor. Estoy apasionado por aquel que me salvó. Estoy apasionado por Jesús, por Él es que yo puedo soñar. Estoy apasionado, en Él tengo libertad. Muy pero muy buenos días, gente de Melo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio, a este programa que se llama Tienen que Saber. Un espacio que vamos a estar compartiendo todos los jueves, 11:30 de la mañana a 12, y tenemos muchas cosas para poder contarles de qué se trata. Mi nombre es Matías y voy a estar junto a ustedes todos los jueves.
Muy bien, mi nombre es Ignacio y junto a Matías y a Mariana vamos a estar compartiendo, como decía, un programa especial, un programa distinto, diferente, pero no voy a estar presentando yo en este momento el programa, sino que queremos presentar también a los compañeros. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mariana Cayún. No sé en qué momento de la mañana estás ahora, si estás cocinando, si estás con los chicos, si estás limpiando, pero el programa de hoy es prometedor. Nacho, contanos de qué se trata el programa. Ya Mariana nos dijo que era un programa prometedor, ¿no? Promete un montón. Nos promete un montón y seguro que promete. Dice CD. Dice CD, exactamente. Bueno, como decía Mati, tienen que saber, ¿no? La intención de este programa es que la gente conozca, de que ustedes ahí detrás de la pantalla puedan conocer qué es lo que hace la iglesia. Nuestro programa está producido por la Iglesia de Dios en el Uruguay, que es una institución que tiene muchos años en nuestro país y que hace mucho trabajo social y que muchas veces no se conoce. Entonces queremos que ustedes puedan conocer qué es lo que se hace. Cuáles son las tareas, cuáles son los hogares, cuáles son los centros de rehabilitación que tiene la iglesia. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso en este programa. Lo pueden ver aquí en el canal 12 o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia de Dios en el Uruguay. Hoy tenemos un lindo programa. Mariana, contanos de qué se trata. Capaz que las personas que están del otro lado en su casa se preguntan qué es Iglesia de Dios en el Uruguay. Y hoy tenemos un invitado especial que es el Supervisor Nacional de Iglesia de Dios, el Pastor Esteban Suárez. Así que bueno, vamos a poder hacer preguntas, alguna duda que podamos tener. Así que quédate ahí donde estás para poder escuchar. Nada me puede separar de ti, nada me puede apartar de tu amor, aún en el... Como ya habíamos anunciado, ya tenemos el mes al invitado, tenemos al supervisor y pastor Esteban Suárez. Bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Matías, un gusto estar con ustedes. Pastor, la verdad que es un privilegio que puedas estar acá con nosotros. Y bueno, tenemos como muchas consultas, dudas, historias que de repente nos puedes ayudar en cuanto a lo que es Iglesia de Dios en general. Entonces, bueno, podemos arrancar diciendo, ¿qué es Iglesia de Dios? Bueno, una linda pregunta. Ahí Tenemos- abarca- Bien grande, ahí ahí podemos hablar bastante. Bueno, a mi juego me llamaron, como dicen, ¿no? Porque nosotros amamos esta iglesia, que bueno, es la iglesia de Dios, nace su nombre también, ¿no? De la propia Biblia, ¿no? Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, bueno, saludamos a las iglesias de Dios, ¿no? Y de ahí nace el nombre. Pero lo interesante es saber que la iglesia de Dios es una iglesia protestante, pentecostal, que nace en el fines del siglo XIX, dentro de los movimientos de la santidad, y cuando surgen muchas organizaciones evangélicas de ese calibre, de ese tenor, y de ahí venimos, ¿no? Esa es nuestra cuna. La Iglesia de Dios surge en el año 1886, 1886, y en estos 136 años se ha extendido prácticamente por todo el mundo, y ahora vamos a contar un poquito de eso, ¿no? Pero me preguntás del inicio, y los finales del siglo XIX se caracterizaron por una búsqueda genuina de algo más de Dios, ¿eh? Estaba el tiempo de lo secular, la religión como familia, como tradición, pero el tema que comenzaron algunos hombres a sentir que había algo más, había que tener una relación más personal con Dios, ¿no? Y surgen, basados un poquito en los movimientos wesleyanos que venían de Inglaterra, donde se daba origen al metodismo a través de Juan Wesley, surge lo que son los movimientos de la santidad de fines del siglo XIX. Podemos definir eso como un movimiento protestante. Un movimiento protestante. Hace poquito nomás, el lunes, estuvimos celebrando algo de eso. ¿Puede recordarnos algo? Exactamente. De la reforma, porque- famosa sí, reforma, seguro, ¿verdad? Porque no es Halloween. No es Halloween. ¿verdad? Es el día de la reforma, ¿no? ¿Y por qué, Mati? Bueno, pues justamente los movimientos protestantes, ya que dije la iglesia que era protestante y pentecostal, ¿no? Surgen en ese movimiento protestante general que se da en el mundo. ¿Y la protesta cuál era? No era una protesta de reclamos, se llama a esa protesta de decir doctrinalmente cómo es nuestra salvación, ¿no? Y que nuestra salvación es por fe en Jesucristo, y que no es a través de las obras o lo que en algún momento se llamó la venta de indulgencias, que se llegaba al perdón de los pecados para la salvación del alma. Entonces allí un sacerdote católico, Martín Lutero, ¿no? En Alemania, y nos vamos al año 1517, ¿se acuerdan? No me voy a acordar porque hace mucho tiempo. Él, movido por esto, ¿no? Buscando más de Dios, buscando la palabra de Dios, él dice, no es así, no se puede obtener, no podemos alcanzar a través de nuestras obras el perdón de Dios y toda la salvación, sino que es un regalo de Dios. Dios nos ama, y a través de Jesucristo tenemos la salvación, porque es un regalo de Dios por gracia y por fe en Jesucristo.
Y elabora y lleva allí a su catedral y clava en aquella puerta de la catedral 95 tesis famosas, las 95 tesis de Lutero, que dan comienzo aquel 31 de octubre, Matías, como decía, de 1517, lo que llamamos la Reforma Protestante. Iglesia de Dios, nos dijiste que era protestante y pentecostal. ¿Puedes explicarnos un poquito qué hace referencia? Porque dentro de lo que es las iglesias evangélicas, sé que hay muchas subdivisiones o determinadas características. Y bueno, contanos un poquito de qué es la Iglesia de Dios y cuáles son las características que son protestantes pentecostales. Muy bien, sí, los protestantes iban por ese lado, ¿verdad? Bien. Muchas veces la gente dice, pero son católicos, no son católicos, que son evangélicos. Bueno, pero ¿qué es el evangélico? Protestante que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. La iglesia pentecostal, ¿por qué es importante lo del pentecostalismo? Porque a veces hay algunas cosas que se van torciendo en su identidad, ¿no? o en lo que la gente entiende por la identidad. A veces cuando hablamos de la iglesia, muchas personas siempre dicen, bueno, ¿cuál es la iglesia? Y viene a la mente siempre un edificio o una catedral, ¿no? Los bancos de madera, alfombras rojas, ¿no? Lo clásico, ¿no? Campanario. Etcétera. Pero la iglesia, cuando vamos a la Biblia, vamos encontrando otras definiciones y nos damos cuenta que la iglesia es la gente, son todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Y de la misma manera, a veces el pentecostalismo, por algunas corrientes, a veces, ¿no?, que llamamos pseudo-pentecostales nosotros, se ha como desprestigiado la pureza que tiene que ver con eso, ¿no? Y pentecostalismo viene de la palabra Pentecostés, ¿no? Pentecostés era una fiesta judía, una de las tantas fiestas judías instauradas desde cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? En tiempos de Moisés. ¿Y en qué consistía eso? En que la gente traía las primeras cosechas de sus frutos, ¿no?, al templo, traía las primeras cosechas. Después que Jesucristo vino, murió en la cruz por nosotros, ascendió a los cielos, Él dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa que yo les enviaré el Espíritu Santo. ¿Cuándo se derrama ese Espíritu Santo? Con señales sobrenaturales, con milagros de sanidad, ¿verdad? Con señales, con prodigios extraordinarios, justamente el día de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Por eso surge el nombre de allí, de la fiesta de Pentecostés, de ese día. ¿Y por qué es la iglesia pentecostal? Porque cree en el derramamiento del Espíritu Santo, cree en la persona del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesucristo dijo antes de ascender a los cielos, bueno, yo voy a ir a los cielos, pero les enviaré el Espíritu Santo para que estén con vosotros para siempre. Nosotros creemos que el Espíritu Santo viene a nosotros para guiarnos, ¿verdad? Para ser esa persona que nos convence de pecado, que nos guía en todas las cosas. Creemos en el Espíritu Santo. Y eso significa ser pentecostal. Creer en el Espíritu Santo y creer en la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Espectacular, nos queda bien claro entonces lo que es el pentecostalismo. Perdón, Mariana, a veces, bueno, lo vemos, es una iglesia pentecostal, bueno, porque gritan, ¿viste? Porque hacen esto, hacen... Bueno, eso son expresiones, ¿no?, que tienen más bien que ver con la cultura, con nuestras emociones también, que siempre juegan un rol, pero el pentecostalismo tiene que ver con creer en la persona del Espíritu Santo. Y volviendo a lo que es Iglesia de Dios, ¿quién fue su fundador? Por ejemplo, capaz que están ahí en su casa preguntándose, bueno, ¿quién fundó Iglesia de Dios? Bueno, la Iglesia de Dios, como te decía, en el 1886, fines del siglo XIX, movida por un grupo de hermanos, en este caso liderados por un hermano también que se llamaba Ricardo Spurling, o Richard Spurling, y en total eran 8, pero él era el líder de ese grupo, ¿no? Y esos hermanos, que venían de corrientes bautistas, corrientes metodistas, ¿verdad?, ellos dicen, bueno, tiene que haber algo más, vamos a comenzar a buscar algo más del Señor, y comienzan a reunirse allí en Carolina del Norte y Tennessee, en la frontera. Son lugares de montes, de montañas. Comienzan a reunirse y ahí fundan lo que es el movimiento de la santidad. La Unión de la Santidad se llamó nuestra Iglesia de Dios en el 1886 y comenzó a correr ese camino. Es lindo saber que el lugar de reuniones era un molino. ¿Estuviste por ahí? Estuve por ahí y es muy emocionante, ¿no?, estar en ese lugar. Se llamaba Bernie Creek, ese lugar, y hay una corriente de agua donde había un molino que generaba, ¿no?, ahí todo lo ¿Se sigue manteniendo más o menos la estructura o más o menos? El molino no está. El molino no está. Pasaron unos años. Pero bueno, pero a veces cuando comienzan a veces algún lindo movimiento se mantiene o se trata a veces de mantener. Pero la corriente de agua no se puede detener. Hay un mensaje ahí, ¿no? La corriente de agua sigue y ahí estuvimos, ¿no? Estuvimos en Bernie Creek y está el cartel ahí en ese lugar. Saber que hace 136 años un grupo de hombres movidos por buscar más de Dios decían, tiene que haber algo más.
Y ahí fundan lo que es la Iglesia de Dios. En ese lugar que estuvimos orando ahí, ¿no? Bueno, un lugar muy, muy tranquilo, en medio del monte, así, y esa corriente de agua es muy linda. Y a pocos metros de allí está la escuela Schindler, que se llama, hay algunas ruinas todavía, porque en esa escuela fue donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez en miembros de la Iglesia de Dios, y está allí cerquita, y eso fue en el 1896. O sea, comienza la Iglesia de Dios en 1886, y 10 años después, en 1896, ya comienza a haber esas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, y comienza la Iglesia de Dios a ser pentecostal en toda su forma. Y para 1907, ya 21 años después, es cuando toma su nombre oficial, Iglesia de Dios, que es el que tenemos hasta hoy, ¿verdad? Pero comenzamos siendo la Unión Cristiana, ¿no? Así que fue muy emocionante ese lugar. Me encanta cómo nos llevas de la mano con toda la historia de lo que es Iglesia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó Iglesia de Dios a Uruguay? Bueno, la Iglesia de Dios es un movimiento misionero, y quiero decirles, bueno, que hoy la Iglesia está en 185 países del mundo. Eso realmente es una bendición, y tiene 7.2 millones de miembros. Aquellos 8 nunca pensaron, ¿no? A dónde se podría llegar con el mensaje del Evangelio y cómo iba a crecer la Iglesia, y eso ha sido una bendición. ¿Cómo llega a Latinoamérica, al mundo? A través de los misioneros. Cuando hablamos de los misioneros, siempre vemos en gente que ha recibido algo y que quiere compartir lo que tiene, ¿no? Un tesoro que quiere compartirlo con alguien. Llegan misioneros. En este caso, la Iglesia de Dios en Uruguay tuvo algunas incursiones desde Argentina, de algunos misioneros. Ya está puesta en la región, digamos, el movimiento, y llega acá. ¿En qué año? En el año 1945, 46, y hay algunas visitas, hay algunas reuniones, pero no logra establecerse la Iglesia, no logra establecerse. Recordemos que los movimientos evangélicos protestantes son muy nuevos en el siglo XX en nuestra región, ¿verdad? Nuestros abuelos, muy pocos de ellos llegaron a escuchar el evangelio protestante, vienen todos de raíces católicas. Sí. Somos realmente bastante nuevos, ¿no? Nuestras naciones son nuevas, sí, ¿no? Pensemos que tenemos 200 y pocos años, entonces... Es más, generalmente si se tiene que tildar de alguna religión en uruguayos, son a las raíces de lo que los colonizaron. O sea, católicos, no saben, claro, igual no se congregan, no profesan, claro, ninguna fe. Vos salís a cualquier lugar del país, vas a la plaza y vas a encontrar la iglesia, ¿verdad? ¿No? O la escuela, la policía y la iglesia, ¿no? Y ahí está la catedral. Pero llega así y no logra establecerse. Pero ya para 1965, la Iglesia de Dios mundialmente manda un supervisor, y fue el pastor José Minay. Él era chileno, y Chile tiene una historia muy rica en su pentecostalismo, ha sido muy fuerte, ha llegado a muchos países de Sudamérica, y el pastor José Minay llega en el año 1966 a Uruguay. Se establece en el barrio Jardines del Hipódromo, allí, ¿verdad? Donde se compra un terreno de la iglesia, hasta donde funciona hoy uno de nuestras iglesias, el Templo Aposento Alto, calle Hungría, número 3686, y el que no conoce ese lugar no es de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí donde muchos de nosotros nos casamos, Matías, inclusive... sí. ¿Vos también? Mi papá. No, ya soy más para este lado. Así que bueno, somos de la historia de la iglesia, y allí comienza aquella iglesia. En 1968 se solicita la personalidad jurídica, porque tiene que tener una personalidad jurídica la iglesia para funcionar, y ya para el 27 de marzo de 1969 se celebra la primera convención nacional oficialmente, y lo tomamos como la fecha de establecimiento formal de la Iglesia de Dios en el Uruguay, ¿verdad? Así que tenemos 53 años de vida legal, digamos, ¿no? Bueno, me quedé con todos los años, la historia, que es súper interesante. Así que bueno, te invitamos a que te quedes en tu casa también para poder escuchar más preguntas que le vamos a tener para el pastor. Bueno, muy bien, continuamos con Tienen que Saber, y es una, bueno, por lo menos para mí es una alegría tener al pastor Esteban Suárez. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está, Ignacio? Un gusto. Bien, muchas gracias. Vimos la entrevista que le realizaron recién, conociendo un poco acerca de lo que es la Iglesia de Dios, pero queremos ver algo un poco más, conocer ese hombre que está atrás de la Biblia, atrás de los púlpitos, ese hombre como todos nosotros, ¿no? Entonces, hacer un ping-pong de preguntas, de preferencias, por ejemplo, cosas dulces o saladas. Dulce. ¿Y se puede? Tengo problemas familiares. Tengo problemas familiares. A la medida, pero dulce. Un café. Con algo dulce tiene que estar. Perfecto. Sí. ¿Frío? ¿El frío o calor? ¿O qué tan frío y qué tanto calor?
El helado sí. ¿Helado sí, frío? Sí, porque helado. De nada, caliente, sería complicado. El helado y después... ¿La temperatura, el café, clima? El café. Y en cuanto a la del clima, Calor. Calor. Verano, sí. entonces playa o campo, Playa. playa. Bien. ¿iPhone o Samsung? No hay chivo pago. Ah. No hay chivo pago acá. iPhone. iPhone. Bien. Esta pregunta va a ser mirando la cámara ahí. ¿Peñarol o Nacional? Bueno, eso no hay que preguntarlo. Eso debería ser obvio. Porque ¿quién va a ser de Nacional? Exacto. Peñarol, Bueno, perdón. tenemos mucha gente que cambió de canal, pero no, vuelvan que está. Venga. Bien. En cuanto, sí. No, está bien. En cuanto a comida rápida, McDonald's o Burger King. Burger King. Asado o pasta. Pasado. Asado. ¿Gimnasio o caminata al aire libre? Caminata al aire libre. Bien. Sí. ¿Cine o una serie? ¿En casa? Cine. Bien, Sí. bien. Y acá la producción nos deja anotado puesto, yo no tengo nada que ver. Ah, ¿no? Esto es todo que me dan y yo solamente tengo que leer. Sospecho. Un top 3 de series o películas que tengas así favoritas o documentales o algo que te guste. Bueno, vamos a confesarnos, ¿no? Sí, acá. No soy amante del cine ni de las series. Bien. Es una cosa que me cuesta concentrarme con eso, pero me gusta las películas, pero no soy fanático, no estoy Bien. en el seguimiento, bueno, y obviamente que Titanic se lleva todos Tiene que los estar. galardones, porque en ese tiempo, te cuento igual la historia, si podemos, ¿no? Se estrenó en 1998, Titanic. Cumplíamos 10 años de casado con mi esposa. Yo no era nacido, entonces no. Bueno. Entonces, ¿cuál fue la salida? Te quiero invitar que van a estrenar estreno de Titanic. Y ahí estuvimos. Bien. En 1998, así que fue y se quedó. ¿Y esa quedó? Quedó. Y 3 horas. Quedó así que marcada la quedó. historia. Bien. Sí. Después estuve viendo algunas de Liam Neeson también. Ajá. Liam Neeson. Bien. Pero después no encontró nunca la hija y lo dejé mirar, no Bien. dejamos. No, pero no soy No son muy a... no, amate. O sea, si tengo la oportunidad y estoy en casa a veces en un ratito que tenemos, fútbol. Bien. Fútbol. Fútbol siempre te... Eso Fútbol, sí, que sí. te aprendido. Entonces, sí. Bien, sabemos que amás Uruguay, ¿no? Que te gusta mucho Uruguay. Ujú. Pero, si tuvieses que vivir en otro país, en un lugar fuera de Uruguay, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Dónde me gustaría vivir? Y bueno, como he ido en algunas oportunidades a Estados Unidos, creo que Estados Unidos sería un lugar para poder vivir. estar. Centralmente porque tenemos conocidos y también nuestras raíces de la iglesia, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos compartido con los muchachos, uno comienza a amar algunas cosas, no para vivir, ¿no? Pero sí para estar un tiempo. Sí. Pero porque no hay como el lugar donde Dios nos haga nacer. Yo creo que por algo nacemos acá, ¿no? Y siempre, bueno, uno viene está bien. Pero ahí estoy cómodo igual. Bien. No en una macro ciudad, ¿no? Claro, algo más tranquilo. Más campestre. Más campestre. Sí. Bien. Ahora, imagínate que estás en una situación de apuro y tenés que llevar solamente 3 cosas de urgencia. ¿Qué son esas 3 cosas? Solamente 3 cosas tenía que llevar. ¿Qué objetos serían o qué cosas serían? Ahí está. No hablamos de personas. No personas, para que nadie se ofenda. Y bueno, Objetos. Una Biblia Una Biblia. de cajón. Bien. Porque van a decir, bueno, porque soy no lee tantos libros, ni Claro. tal libro. La Biblia. Tiene que estar. Pura Biblia, porque es Bien. lo que me apasiona. La Biblia, el mate, Infaltable. que tiene que estar, y tal vez una guitarra. Una guitarra. Bien. La guitarra, bueno, me acompaña desde los 10 años, ¿no? Y fue un tiempo muy lindo cuando cantaba en la iglesia, tocaba la guitarra en la iglesia, componía canciones, hasta que vinieron los nuevos músicos y me sacaron del De a lugar. poquito. Y dejé todo, ¿verdad? Bien. pero son 3 elementos que deberían estar Bueno, conmigo. en tu casa mismo las nuevas generaciones tomaron los instrumentos y la música, ¿no? Todas, Es como- sí, todas sí. cantan y Bien. todas, digo todas porque son femeninas. Sí. Hasta la más chiquita, ahora Hasta la hay más una chiquita ahora, ¿no? Hasta Sí, la sí, más sí. chiquita, pero cantan, todas cantan y tocan la música también. Bien, muy bien. Y si te pregunto ahora, cuando eras niño, ¿cómo te imaginabas o qué querías ser cuando fueras grande? Una buena, linda pregunta, ¿no? Pero vos sabés que no tengo muchas respuestas de eso. No, fue muy intenso tal vez el tiempo mío de la niñez, muy sufrido de algunas cosas, con muchas necesidades también, y a veces, bueno, como que vas transitando la vida, no recuerdo momentos en los cuales me puse a pensar A reflexionar. qué voy a hacer cuando sea grande, ¿no? De hecho, bueno, yo terminé el sexto de escuela en el año 74,
con una muy buena nota, me acuerdo, fui abanderado de la bandera nacional, Bien. hay que pasar el aviso. Y bueno, la maestra decía, bueno, mándalo al liceo, no sé cuánto, pero bueno, me mandaron a la UTU, porque la UTU era el lugar de los oficios, y como era una familia más bien de obrera, había que ir a la UTU. Y yo digo, bueno, me gustaría estudiar electricidad tal vez, pero fueron a anotarme y no había lugar, me anotaron mecánica. Entonces, bueno, fui mecánico. Bien, perfecto. Pero, bien. o sea que no elegí nada al final, ¿no? Al fin y al cabo. Pero ya me crié de esa manera, y ya después, bueno, sirviendo al Señor desde muy chiquito, ¿no? 12, 14, a los 16 dirigí a los jóvenes en mi iglesia, fíjate. Y bueno, y ahí sí, sí sabía que de futuro quería servir a Dios, ¿no? Bien. Eso sí. Ahí lo tuviste claro. Ahí lo tuve claro. Bien. Últimas 2 preguntas. A ver. ¿Cómo viviste el 2020? Fue un año difícil, ¿no? En general, mundialmente. Un año difícil. Un año difícil, yo particularmente tuve un quebranto de salud importante. Tuve una parálisis facial importante, una parálisis de Bell que me llevó a tener que seguir trabajando, pero con muchas limitaciones. Una de las prioridades es que, bueno, yo predico, enseño, me comunico y no podía hablar. Entonces era difícil también en una función de dirigir la iglesia y la iglesia nacional, en medio de muchas necesidades, yo me sentía limitado de cómo poder hacerlo, ¿no? Bueno, así que fue un año un poco difícil en ese aspecto, con una mezcla de cosas buenas, de cosas malas tal vez. Dios siempre estuvo con nosotros. Una de las mayores alegrías que tuve fue que el 17 de marzo nació mi nieta, mi primera nieta. ¿Usted la conoce? Yo creo que la conozco. Bueno. Creo que la conozco bien. Bueno, nació Mara Paz. Para la audiencia, mi hija. Ahí María está. Paz. Y bueno, fue muy importante, ¿no? Fue una alegría en medio de tantas cosas negativas tal vez que había en ese momento, pero negativas en el aspecto tal vez de salud, de dificultades, la distancia con la gente, con las personas. Tuvimos que comenzar a hacer muchas cosas a través de grabaciones, que tampoco no tenemos la práctica para hacerlo, no hemos tenido la formación para eso. Las reuniones por Zoom. Las reuniones por Zoom. Y además que nosotros en el 2020, el 18 de marzo del 2020, íbamos a inaugurar la Casa del Padre y celebrar la Convención Nacional de la Iglesia de Dios, ¿no? Y una semana antes se declara la pandemia en el país y se cierra esa posibilidad, ¿no? Eso nos llevó a correr esa inauguración para septiembre. Todo el tiempo yo estaba haciendo circulares a la Iglesia Nacional porque preguntaba, ¿abre la iglesia? ¿No abre la iglesia cerraron? ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué hay que hacer? ¿Se le pone alcohol? ¿No se le pone alcohol? ¿Se le tira? ¿De cuántas horas se hace el culto? ¿Se saluda? ¿No se saluda? ¿Abrimos? ¿No abrimos? ¿Cerramos? Bueno, fue difícil dirigir la iglesia también en ese tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios el Señor estuvo con nosotros. Qué bueno, qué bueno. La última. ¿Cómo definirías a Esteban Suárez? Y hay que preguntarle a otro, ¿no? Es una autodefinición. Esteban Suárez, bueno, es un tipo, vale la expresión, ¿no? Flemático, que con facetas de colérico, pero en manos de Dios, bueno, ha sido eso transformado para que eso flemático pueda seguir tomando mayor lugar las cosas buenas, ¿no? Porque todo tiene sus cosas buenas. Y muchas veces estamos me podría definir, entre la indiferencia, ¿verdad? Que algunos pueden ver, y la paciencia. A veces ese límite no se puede entender muy bien, porque alguien puede decir, bueno, pero tienes que hacer algo más, ¿no? Moverte un poco más. Pero a veces en esperar los tiempos también se dan las cosas más maduras, me parece, ¿no? Entonces me defino por ese lado, ¿no? Con un poco de paciencia, bien. Un poco de flemático de eso, ¿no? Y de tratar de amar, y de tratar de cultivar relaciones personales duraderas, ¿no? En el cual, más allá de que no estemos juntos o que no estemos tan pegados, por un tiempo no se vean. Por un tiempo no claro. te veas, sabes que podés contar conmigo. Claro. Y para mí eso es trascendente, ¿no? Bien. Esa es mi mayor satisfacción, que vos sientas confianza para hablar conmigo, pedirme algo. Y creo que eso es parte de una siembra, ¿no? Bien. Y cuando se da, te da. Y de un vínculo maduro también, ¿no? Sí, de un vínculo maduro, ¿no? Bien. Y saber, bueno, que lo más importante de toda la vida es amar y ser amado, ¿no? Y bueno, tratar de sembrar eso, ¿no? Es lo que quiero hacer cada día, ¿no? Bueno, Esteban, muy interesante, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, gracias por la invitación también. Bien. Bueno. Y por las preguntas, ¿no? Sí, bien. Que compartimos muchas de ellas compartimos, eso es importante. Y bueno, también saludar a la audiencia, agradecerles por este tiempo, también de compartir con nosotros en esta mañana. Tienen que saber, es un espacio que vino para quedarse, para que vos puedas conocer
todo lo que hace la Iglesia de Dios. Durante estos días has conocido la tarea, la labor y lo que hace la Iglesia de Dios en el Uruguay, pero qué bueno es que en los programas que vienes puedas conocer los testimonios, puedas conocer a las personas, puedas conocer a los lugares donde la Iglesia trabaja. Así que bueno, nos veremos si Dios quiere el próximo jueves a las 11:30 aquí en Canal 12 y también en nuestras redes sociales.